Revivado por su palabra con su amigo Elías Gómez, un capítulo por día a la vez. Y te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones y compartas con tus amigos, familiares y conocidos. Estamos en el capítulo 18 del libro Hechos de los Apóstoles. No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo Pablo se quedó en Atenas, pero de que se quedó a predicar el evangelio lo hizo. Y fruto de ello hemos visto en el capítulo anterior. Ahora Pablo se fue de Atenas a Corinto. Y en Corinto encontró a una pareja llamada Aquila junto con su esposa Priscila, que habían venido de Italia porque el emperador Claudio había expulsado a los cristianos de Roma porque ellos mucho hablaban de un tal Crestos. Bueno, Crestos era la forma latina de escribir el nombre de Cristo. Crestos se podría pronunciar Crestos o Cristos. Así que allí en Corinto se encontró con ellos. Pablo vio en ellos que eran hermanos de iglesia, vio en ellos que eran de la misma fe y que eran también fabricantes de tiendas. Y es por eso que Pablo se quedó con ellos por un tiempo. Pero recordemos que en el capítulo anterior, capítulo 17, Pablo les había dicho a Silas y Timoteo que los siguieran, que cuando les fuera lo más pronto posible que vinieran a Atenas a acompañarle. Pero no fue así. Es posible que Silas y Timoteo llegaron a Atenas pero no encontraron a Pablo, así que se fueron a Corinto porque ya sabían cuál había de ser su ruta. Y en Corinto se encontraron. Entonces Pablo ya no se dedicó a la fabricación de tiendas, ahora se dedicaba a la palabra de Dios enteramente, como dice el versículo 5. Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y junto con él estaba Silas y Timoteo, y además, como dice el versículo 18, Priscila y Aquila. No es casualidad que se mencione esta pareja, porque Pablo vivió con ellos, estuvo con ellos, y es muy posible que Pablo les haya incentivado a que no solamente se dediquen a fabricar tiendas, sino que se dediquen a la obra misionera. Y es allí que esta pareja se convirtió en misioneros. Vemos ahí cuánta influencia tiene una persona devota, una persona que es temerosa de Dios. Cuando llega a la vida de las personas, no solamente los motiva, sino también que les cambia la vida. Ahora, Priscila y Aquila eran misioneros. Allí donde estás, ¿a quién estás influenciando para bien? ¿O estás siendo un influenciador para el mal? ¿A quién estás, a través de tu testimonio, a través de tu vivir, a quién estás predicando? ¿A quién estás motivando a hacer la obra misionera? ¿A quién estás motivando? Es para pensar. Bueno, luego se menciona de que Pablo predicó allí en Corinto a los judíos, y los judíos algunos lo aceptaron, algunos no, porque había judíos que lo rechazaron. Y en ese caso Pablo dijo lo siguiente: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio. Eso nos hace recordar lo que dice Ezequiel capítulo 3 versículo 18, donde dice: cuando yo diga al impío, de cierto morirá, si tú no lo prevengas, ni le hables, para que deje su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero te mandaré de su sangre de tu mano. Pablo era consciente de este versículo. Sabía de que si nosotros no predicamos el evangelio, entonces se nos va a juzgar a nosotros el por qué no hemos predicado, porque mucha gente se va a perder la salvación por nuestra culpa, por no haber predicado el evangelio. Pero nuestra misión es predicar solamente, no es convertir, porque la labor de convertir le pertenece al Espíritu Santo, de convencer de pecado, y es la persona que se convierte al aceptar el mensaje que el Espíritu Santo lo lleva, y nosotros solamente somos instrumentos divinos. Bueno, luego Pablo dice: me voy a los gentiles a predicar, y es ahí donde conoce a Tito Justo, a Crespo, y que esos personajes creyeron en la palabra de Dios y se bautizaron. Es allí donde Dios le dice a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo, ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho en esta ciudad. En otras palabras, Dios le dijo a Pablo: mira, Pablo, continúa, sigue adelante, yo estoy contigo, te voy a proteger, porque aquí hay mucho que cosechar. Es por eso que Pablo se quedó 1 año y 6 meses. Pero
Como dice el versículo 18, que Pablo se quedó mucho tiempo más, es decir, en 1 año y 6 meses ya Pablo se quería ir, pero después de ese tiempo se quedó mucho tiempo más. Porque Dios le estaba protegiendo, Dios le estaba motivando, Dios estaba allí. Dios nunca deja desamparado a sus siervos, a sus hijos. Como es en el caso de que pasó Pablo con Galión. Galión era el procónsul de Acaya y los judíos le quisieron acusar ante Galión, y Galión dijo: bueno, si fuera un malhechor yo haría algo. Pero este no es un malhechor, es alguien que predica un mensaje, un filósofo que habla un estilo de vida, así que no veo nada mal. Así que de esa forma Dios protegió a Pablo de pasar un caso judicial o de pasar por una injusticia que los judíos le querían hacerle a Pablo. Bueno, luego el versículo 18 nos dice que Pablo, llegando a Cencrea, se rapó la cabeza porque tenía un voto. ¿Cuál era ese voto? El voto del Nazareo. Ese voto consiste, mejor dicho, en que la persona dedica 1 año de su vida al servicio de Dios. En ese año la persona se consagra, dedica su vida a Dios y todo eso. Y al final de ese año se rapa la cabeza y su cabello lo lleva al templo para ser quemado como ofrenda o como gratitud a Dios. En el caso de Pablo había hecho eso, había hecho un voto de nazareo, pero su tiempo de nazareato había terminado. Pablo se rapó la cabeza. Pero lo curioso de Pablo es de que su obra misionera no estaba limitada por un voto de 1 añito, sino que Pablo estaba decidido a poder entregar su vida a Dios y de darlo en servicio a Dios, no solamente por 1 año, sino el resto de su vida. Igual, ¿tú estás dispuesto a entregar tu vida a Dios para el resto de tu vida? Porque hay personas que se consagran a Dios solamente por 1 añito y al año siguiente vuelven a lo suyo. Pero debemos ofrendar nuestra vida a Dios, al servicio divino, todo el resto de nuestra vida. Bueno, luego Pablo se va a Éfeso y en Éfeso predica la palabra. Los hermanos querían que se quede, pero Pablo dice lo siguiente: si Dios quiere, volveré a visitarlos. Luego se habla en el versículo 22 del tercer viaje misionero de Pablo. Pablo, como costumbre, visitaba los mismos lugares donde antes había estado, con la finalidad de poder confirmar a los discípulos, motivar a los hermanos en los cuales Pablo había bautizado, había plantado iglesias, había levantado líderes. Luego en el verso 24 al 28 nos habla de un caso muy particular, de Apolo. Apolo era digámoslo así, un hermano de iglesia, pero de otra denominación, que conocía el mensaje, que había sido predicado en otra iglesia, que había, en este caso, solamente por el bautismo de Juan el Bautista. Era un hermano que conocía la palabra, que conocía, pero conocía la verdad a medias. Es por eso que Priscila y Aquila, cuando oyeron a Apolo, le llevaron consigo y le enseñaron el mensaje. Apolo, un hermano de iglesia de otra denominación, conoció la verdad presente y se unió a la iglesia cristiana. Es decir, es como que un hermano de iglesia de otra denominación llegase a la iglesia adventista del 7º día. Y es allí donde Apolo conoce el mensaje y predica ahora la verdad, no una verdad a medias, sino ahora una verdad completa. Y el verso 28 termina diciendo: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Apolo antes estaba haciendo lo correcto, pero bajo conceptos incorrectos. Así están algunos que conocen la palabra de Dios, son devotos de Dios, pero conscientemente aman a Dios, pero también por otro lado están en un camino incorrecto, y así también se pueden perder. Así que si estás escuchando este audio, este podcast, y eres de otra iglesia, te invito a que sigas escudriñando las escrituras y encuentres la verdad presente, y te invito a que puedas visitar una iglesia adventista del 7º día. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Bendiciones.